¿Qué tal amigos? ¿Cómo se sienten en esta hora? Espero que estén bien. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que estuve hablando en la iglesia el día pasado, que tiene como tema visión restauradora o visión destructora, o visión restauradora versus visión destructora. Esta visión a la que nos referimos aquí no es a la visión de un proyecto, a la visión a largo plazo que todos tenemos de algo, o a la idea que tenemos de algo, de un proyecto, de una situación X, sino a visión, a observar, a lo que la Biblia llama discernimiento de espíritu. Cuando usted puede tener esa visión, pero fulano, o ver la vida de alguien a través del espíritu, que alguien pueda tener ese don, o Dios le permita ver algo en un momento, qué sé yo. Pero esto me llegó a la mente porque estaba en casa, mientras me preparaba para ir a la iglesia hace unos días. Vino a mi memoria una parte de mi infancia. Y es que en mi infancia, al yo criarme en casas cristianas, evangélicas, siempre coincidían personas que tendían a criticar o a hablar los temas que ocurrían en la iglesia, la vida de la gente, lo que hizo fulano, que se descarrió fulano, que fulano metió la pata, que fulano tiene disciplina, que fulano hay que poner disciplina, que fulano no está apto para tener esta posición, que fulano no debería dar oportunidades, que fulano no debería predicar, bueno, la gente tenía poca cosa en que entretenerse, no había internet, pocos televisores. Y la gente pues hacía de los coloquios en los patios o en las casas a tomar café. Y los que eran cristianos no escapaban a esta tentación de dirimir las cosas de la iglesia y estar muy enfocados en la vida de la gente, mayormente en la vida de los otros, porque nosotros normalmente de alguna manera protegemos nuestros errores, nos tapamos nosotros, pero nos es fácil hablar o criticar a los demás. Entonces yo, pensando en estas conversaciones que eran muy buenas en ese entonces, porque nos entretenía muchísimo, a mí me gustaba que fueran esas hermanas a mi casa y hermano a hablar de todo eso, y eso eran unas tremendas conversaciones. Esas conversaciones casi todas terminaban diciendo que el pastor no tenía visión, que el pastor no tenía discernimiento de espíritu, que el pastor no estaba orando, no tenía comunión con Dios, que el pastor no estaba en su trabajo, que el pastor no estaba haciendo su trabajo bien hecho. Casi todas esas conversaciones terminaban lanzándole la culpa al pobre pastor. Entonces, lo que la gente no sabe es que uno como pastor conoce muchas cosas. Yo he tenido jóvenes de la iglesia que van a la iglesia en pantalón corto, por ejemplo, y me dicen, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero no tengo pantalón largo, todo tan sucio, no tengo, lo que sea. Y yo, no, pero ve como tú estés. Y van, y se sientan adelante. Otros me han dicho, yo tengo mucho pelo, tengo un afro, y yo quiero ir con una gorra para no me da vergüenza. Yo ve con tu gorra, pero ahí iglesia usted no puede entrar con una gorra, porque eso es una ofensa al Espíritu Santo. Bueno, les respetamos eso, pero lo que yo le quiero decir es que yo como pastor a veces trabajo temas que sé por qué lo trabajo, por humanidad, por amor. Me pregunto qué haría Jesús. Jesús no era tan apegado a las reglas, a esas cosas. Y más adelante yo voy a explicar algunas cosas de esas para que ustedes puedan entender cómo Jesús a veces dejaba de lado las reglas. Incluso le preguntaron una vez, en una ocasión, tus discípulos no ni se lavan las manos para comer, como es la tradición. Y Jesús le decía, bueno, lo malo es lo que sale, no lo que entra. O sea, lo que tú haces, lo que sale de tu corazón, por tus labios. Pero muchas veces nosotros no queremos entender esa parte de Jesús, sino que queremos tener todo meticulosamente organizado. Y muchas veces cuidando el altar, cuidando la iglesia, cuidando el micrófono, porque es más sagrado para nosotros el altar, una tarima de madera o de bloc, es más sagrado que la gente. Y preferimos maltratar, humillar, ofender a la gente, contar y cuidar el altar. Los pastores tienen que cuidarse de eso. Yo nunca me olvido de un pastor que le dijo a unos diáconos muy rajatabla que tenía en la iglesia, a los nuevos creyentes, déjenmelo a mí. A mí es que Dios me va a pedir cuenta, no se metan con los nuevos creyentes. Porque a veces la gente llega con miles de luchas, dificultades, el pastor sabe, conoce cosas que le han contado, y el pastor está trabajando un caso X con alguien, se está reuniendo con alguien, está trabajando y usted va a la iglesia y dice, pero este pastor es raro, ¿no? Aquí hay un desorden, mira ese, el pastor sabe, ese día que se reunió con él, le dijo, no dejes a la iglesia, sigue viniendo, porque hay gente que prefiere que usted se vaya al mundo 20 veces. Es como si te dijeran, usted aquí va a venir por las reglas.
eso hay que verlo con pinza. ¿A qué fue que Dios nos llamó? ¿A trabajar con santos o con pecadores? ¿A trabajar con perfectos o a trabajar con gente imperfecta? ¿A trabajar con gente que primero se compromete a cumplir un grupo de códigos para ir a la iglesia? ¿O gente que va a venir sin ese código y usted en el proceso? A uno le va a tomar un año, a uno 2, a otro 3, a otro 5, a otro 7. Hay que tener paciencia, señores. Y déjense de estar votando gente en la iglesia. No, porque con el tiempo que tú tienes, yo te di 3 meses de doctrina y me he dedicado a ti. Ya tú tienes 4 años, señores, por Dios. No hay años. Hay gente que dura 10 años y no madura lo suficiente. Hay otros que maduran a los 3 meses, que si ya te lo puede aprender a predicar. Lo puede poner. Sí, porque la Biblia lo dice, que uno te van a dar al 30, al 60 y al 90 y al 100. Pero los pastores, la mayoría, queremos los de 100. Y yo le voy a explicar ahorita cómo Dios me trabajó con este tema. Entonces, esa visión o discernimiento de espíritu que mucha gente quiere que el pastor tenga, no es para restaurar, no es para levantar, no es para abrazar, es para herir, para alejar, para poner disciplina, para hacer tantas cosas que la gente hace. Entonces, yo pensando en esto, me remonto a los días en que Jesús andaba allá en Israel y me remonto a Lucas 7:36. Allí en Lucas 7:36 narra la historia de una mujer que era pecadora, era prostituta, de lo peor de la sociedad en ese momento. No debía entrar a la cena a la casa de Simón. Simón no le hubiese invitado. Y asumiendo que Simón la dejó entrar porque Jesús estaba ahí, no quería hacer un escándalo, no quería quedar mal con Jesús, pero esa no era el tipo de gente que podía entrar a una reunión de importancia, una mujer prostituta. No lo era. Y la gente lo sabía, que esta mujer era prostituta. Y como todo religioso que hay entre nuestras iglesias muchísimo, que se la dan en un santo, que porque ayunan, porque oran, porque hablan en lengua, porque el pastor los utiliza, le tiene confianza. Hay así como Simón, gente que se cree por encima de todo el mundo. Entonces, Simón, cuando ve que esta mujer se arrodilla a los pies de Jesús y le derrama el perfume, lo primero que Simón dice es: si este hombre fuera profeta. En otras palabras, lo mismo que decían nosotros de la gente que yo les hablé ahorita del pastor. Si el pastor tuviera visión, no le diera oportunidad a fulano. Bueno, esto mismo dijo Simón. Jesús le dio una oportunidad de estar a sus pies, en su presencia, a esta mujer que era pecadora, que todavía no se había arrepentido. Y le dejó que le echara perfume, que le llorara en sus pies, que lo secara con su pelo. Sin embargo, este hombre lo que dice: si él fuera profeta, en otras palabras, si tuviera visión, él supiera que esta mujer es prostituta, pecadora, no dejara que se le acercara, inmunda. Ahora yo te digo, ¿tenía Jesús visión para saber eso, sí o no? Sí, Jesús lo sabía, pero yo te pregunto, ¿para qué utilizaba Jesús la visión, esa supuesta visión que mucha gente quiere tener? ¿Para qué la gente quiere utilizarla? Sencillo, la gente quiere utilizarla simple y llanamente porque desea y necesita entender o acusar muchas veces a la gente. No simplemente quiere saber para restaurar, para abrazar, para levantar. No, lo que quiere muchas veces es saber para aislar. Imagínense que Dios le diera a 5 gente en su iglesia el privilegio de ver la vida de los demás. Vuelve loco al pastor. Te vuelven ellos locos porque se imaginan, porque lo vieron en Facebook, porque vieron una foto, porque lo vieron saliendo de un sitio, porque saben que tiene un amigo, un enamorado. Señores, terrible. Ahora bien, Jesús tenía esa visión, pero Jesús no la utilizaba para eso. Ahora la iglesia nuestra está llamada a restaurar. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si los 11 discípulos hubiesen tenido la visión de que Judas era el traidor del grupo? Si hoy en día nadie quiere saber la gente que traiciona, la gente que miente o que no es confiable en un grupo, si la gente te bloquea de WhatsApp, de Facebook porque no le gusta tu comentario, te borran los comentarios de las publicaciones porque no le gustó quizás o algo. ¿Por qué? Porque la gente es así, está parametrizada para aislar a quien no le conviene. Si la gente hubiese sabido que Judas era el traidor, los discípulos lo hubiesen sabido, no se juntan con Judas. Judas era el tesorero del grupo. Yo me imagino a los 11 discípulos haciendo una parrillada en la casa de Juan. Y Jesús llega y Judas no le invitamos. Judas no, hay que hacer una asamblea para sustituir a ese discípulo. Jesús lo sabía. Jesús sabía todo. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar.
Si los discípulos saben que Pedro es era el que Pedro lo iba a negar, si los discípulos saben que Pedro iba a hacer eso, también tal vez no lo aceptan en el grupo, porque la gente tiende a querer tener visión, pero para alejar, no para restaurar, que es lo que Dios quiere. Entonces la Biblia dice, y concluyo con esto, que Jesús se juntaba con los pecadores, con los que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque ellos eran los enfermos que necesitaban un médico. Hoy yo te vengo a decir que la iglesia tiene que tener una capacidad restaurativa, una capacidad de restauración. Y la iglesia tiene que poner un letrero bien grande, en vez de decir aquí se reúnen los santos, decir aquí se reúnen los pecadores, los que tienen las vidas rotas, desbaratadas y los que están hechos pedazos. Hoy yo oro al Señor para que nos ayude a entender el principio del Evangelio, que es restaurar, no alejar. Las iglesias tienen que aprender a trabajar con los no creyentes, porque sabemos muy bien trabajar con los santos. Sabemos muy bien reunirnos con los diáconos, con los líderes, la reunión de líderes. Pero si nos pusieran a escanear la vida de esos líderes, nos diéramos cuenta que igualmente estamos trabajando con un grupo de pecadores que a lo mejor han aprendido a mostrar su mejor cara, pero en lo profundo, en lo oculto, igual